Almudena se retira. Faltan unas horas para que afronte su última competición olímpica y ha preparado escrupulosamente su despedida. Almudena es un icono para el mundo de la gimnasia y se ha ganado el reconocimiento mundial. Con 28 años dice adiós al mundo que la ha arropado desde su niñez. Mi última temporada la estoy afrontando con muchos dolores, para empezar, porque tengo 28 años, a pesar de que soy muy joven. He estado trabajando muchas horas, con mucha intensidad, y tengo algunas lesiones, diríamos que son crónicas, que son de dolores cada día, y los sobrellevo, los sé llevar, pero hay días que me hundo, ¿no? por estar soportando esos dolores. Entonces, quiero que lleguen ya los Juegos para dejar de sufrir en este aspecto, ¿no? Pero también no quiero que lleguen porque sé que es el final de mi carrera. A ver, la gimnasia rítmica me ha dado muchas cosas. Primero, me ha hecho conocerme a mí misma como persona, porque me ha puesto en situaciones muy límites, me ha puesto en situaciones de mucha presión, de mucha angustia en muchos momentos, de sentirme en un momento dado infravalorada, de tener que salir adelante. O sea, lo que soy también como persona me lo ha enseñado Irache. Entonces, pues me llevo una familia, ¿no?, de aquí también. He dejado de hacer la vida de una chica de mi edad, pero realmente he estado haciendo lo que me gusta, y para mí no es... O sea, me siento privilegiada en este aspecto, porque mucha gente no puede dedicarse a lo que le gusta. Yo cuando era pequeña y empecé con la gimnasia, es que para nada pensaba en todo esto. Primero no sabía que eran los Juegos Olímpicos. Después, cuando supe que eran los Juegos Olímpicos, ya había hecho mis primeros Juegos Olímpicos. O sea, luego fue por eso que yo quise llegar a Sydney, y después de hacer historia en Atenas, y luego pues el reto de mis cuartos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero es que cuando echo la vista atrás digo, no pensaba yo que yo iba a ser buena en esto, porque de pequeña me infravaloraba un montón. O sea, tenía mucha inseguridad en mí misma, siempre me veía la peor con respecto a mis compañeras. Entonces, quizás esto también ha hecho que yo siempre haya sido muy exigente conmigo misma y haya querido siempre mejorar, porque siempre me veía que podía mejorar, ¿no? La factura que me ha pasado en la gimnasia es que, bueno, igual esto es un poco gracioso, pero yo soy muy coqueta y no me puedo poner tacones para ir por la calle. O sea, me gusta vestir, me gusta arreglarme, y por las molestias que tengo yo en los pies, por las fracturas que me he hecho en los pies, pues siempre he tenido que estar cuidándomelos. No puedo, no sé, hacer y salir un día normal, y siempre tengo las 24 horas del día la gimnasia en mi cabeza. Yo la conclusión que saco ahora, casi al final de mi carrera, es que todo lo malo que he pasado dentro del deporte me ha enseñado. Yo creo que he hecho muy bien las cosas, y creo que también he vendido la gimnasia. O sea, creo que he sido capaz de, sin tener una medalla olímpica, que la gente hable de la gimnasia, o que tengan una imagen de la gimnasia. Somos chicas normales, o sea, soy una chica alegre, soy una chica expresiva, soy una chica que muestra sus emociones, ¿no? Que yo quiero que la gente se quede por mi persona, independientemente de mi carrera deportiva, que no me ha cambiado. O sea, que la chica que he sido cuando tenía 14 años o en mis primeros Juegos 16, soy la misma que ahora. Creo que he conseguido más de lo que yo creía. Creo que he conseguido objetivos y metas y ilusiones por encima de lo que yo creía. Entonces, todo lo que está viniendo ahora, estos últimos 4 años, este último año, es un regalo para mí. O sea, era impensable que yo estuviese en 4 Juegos Olímpicos, que soy la única gimnasta en el mundo. O sea, no es fácil. Si no hay más, es porque no es fácil. Y yo me creía que iba a poder ser. Yo cuando terminé Atenas dije, bueno, voy a buscar el momento de mi retirada. Y el momento de mi retirada ha sido plantarme en los cuartos Juegos Olímpicos. Nadie confiaba en mí. O sea, que nadie confiaba en la ilusión de una gimnasta, en las ganas de una gimnasta. Y que si llega a ser igual otra gimnasta con otro carácter, no hubiese conseguido hacer 4 Juegos Olímpicos. Da la casualidad que han dado con una gimnasta que tenía muchísima ilusión, que tenía narices, que tenía ganas, y lo he conseguido. Pero muchas gimnastas se quedan en el camino por esta desconfianza en un momento dado. Entonces, es una pena. Algo que no me gustaría, creo que algo que es muy duro es soportar la presión
de la responsabilidad cuando sales representando a tu país, la responsabilidad de que tienes que enseñar tu trabajo en 1 minuto y medio, que no tenemos más que 1 minuto y medio, 90 segundos, y yo espero que la vida tenga más tiempo de poder enseñar mi trabajo, ¿no? Que no 90 segundos. Ya. ¿Cómo te vas a despedir del mundo de la gimnasia? Mi despedida va a ser besando el tapiz. No lo he hecho nunca, o sea, me emociono porque... A ver, cuando llegue ese momento, va a ser lo que voy a querer hacer y... Es que me emociona un montón. A ver, es un momento duro, pero lo he buscado yo. Lo he elegido yo, que es lo más importante. Y creo que todo tiene un momento en la vida, ¿no? Te hago viva. Es que no. Ya. Esto te humaniza. Ya, pero... Mira que no quería ir, coño. Mira que te lo he dicho. Ya está, venga, ya. Ya estoy lista. A ver, cuando llegue ese momento yo besaré el suelo como una gran gimnasta y diciendo con esa acción, aquí se va una estrella de la gimnasia. Ya está. Palo, vale ya, de hacerme llorar. Si encima tendré yo la culpa, no te digo. Lo bonito de este medio que no se ve mucho es que la gasa, esto me lo inventé yo, les hice unos nudos así y la forma que creaba era como una estrella. Yo con mis 28 años yo me voy a poner en mono. Y entonces es una música española y lleva aquí un abanico en los costados. Porque este se lo dedico a mi abuelo. Con cosas recicladas del campo hace monigotes. Yo tiene uno dedicado a mí. Pues el ave fénix lo hace de sus propias cenizas. El ave fénix es como tú. Que cuando se cree que todo el mundo, que tú ya has terminado y que ya has acabado, ¡pum!, vuelves a aparecer, ¿no? Y entonces, como sé que es mi última olimpiada, que es mi última competición, pues para dedicárselo hay un ave. Perdemos una gran gimnasta, pero quién sabe si no ganaremos una magnífica diseñadora. Salta, salta